Muy atentos, Luciano, hoy porque estaremos pasando por falsos profetas. Ayer habíamos hablado de algún tema, un temita de una denuncia que tuvo otro falso profeta. Estos se multiplican, ¿no? Que era un tal Domínguez, creo, de la ciudad de Piedrabuena. Este que ya lo habíamos visto en el programa, no recuerdo el número, 200 y tanto. Y aquel que decía que los pastores de Piedrabuena eran todos mediocres o algo así. Todos los mediocres que predican aquí en Piedrabuena le tienen miedo al coronavirus. Claro. Gloria a Dios por la pandemia. Qué lindo, dígale que está, qué bueno, que venga otra y más fuerte. Claro, este es el otro delirante más. Ahí tenés, a veces la gente antes, o todavía se sigue diciendo que para muestra hace falta solo un botón. Este es un referente dentro de su pueblo, digamos, y quizás en un par de pueblos vecinos, de estas de las falsas profecías, de los apostolados, de la unción profética, de las declaraciones, del rompimiento, en lo que anda Gamarra, Zapata de Bahía Blanca, en lo que anda, Ronnie, ¿cuánto era este? Oliveira. Después había otro que estaba en Piedrabuena, en Puerto Madryn, que era hijo de Ledesma, no me acuerdo el nombre, ¿no? Este que también hacían llover oro en polvo, diamantes, los Ledesma, los Jiménez, que venden aceite, los Freyson, todos estos andan en ese delirio, en esta locura, los Velar, todos son parte del mismo circo, ¿no? Del circo de la manipulación, o lo justifican, andan con ellos. Ya hemos visto a Freyson con Jiménez, Freyson con Benijín, Freyson, donde calienta el sol, donde puede haber alguien que te pueda dar una jugosa ofrenda. Es decir, ellos no se mueven si no hay ofrendas en dólares. Cada conferencia pueden cobrar $50,000, $60,000. Esto es lo que se mueve detrás, ¿no? Y la gente inocentemente luego piensa que van a un congreso. Ya lo dijo Ana Méndez, ¿no? Que todos estos congresos, ella decía, me di cuenta que todo era para sacarle dinero al pueblo de Dios. No era para enseñarles, porque de hecho no te enseñan nada. Si vos analizás todos los libritos que te han dado, vas a encontrar herejía tras herejía. Es decir, ofensas directas a Dios, a su doctrina, a su palabra. Ya hemos visto el libro Buenos Días, Espíritu Santo. Bueno, pero hoy estaremos hablando de Domínguez. ¿Cómo es el nombre de esto? Creo que Rubén Domínguez. Rubén Domínguez, correcto. Y la esposa creo que es Luciana Domínguez, en Piedrabuena. Y él creía que era un gran referente, que era el ungido. Todos se creen iluminados. Todos estos falsos profetas tienen ser humildad. No aceptan ninguna confrontación de su doctrina, es decir, no admiten nada. Si vos los cuestionás, estás cuestionando a Dios. Si vos los cuestionás, te puede partir un rayo en dos. Yo aquí te digo, escucha todas las enseñanzas. Si hay algo que no te cierra, si hay algo que en la escritura u otro varón te enseña diferente, tráeme los versículos y los voy a analizar al aire y te los voy a contestar. Es decir, todo lo que aprendas aquí está susceptible de ser chequeado, de ser obviamente juzgado, no hay problema. Ahora, si no encontrás, doctrinas o temas o versículos para confrontar esta enseñanza, significa que has llegado a la sana doctrina. Cuando vos no encontrás algo para confrontar, es porque has llegado a la sana doctrina. Hay personas que luego buscaban algo para confrontar y decían, a ver, ¿y por qué no da la cara? Yo doy la cara en cada cruzada que hago hace 30 años y nunca hice cruzadas a escondidas. Ahora, lo que ellos quieren ya tienen el paladar acostumbrado a la idolatría. Entonces, les gustaría dejar a esos ídolos, pero quieren que yo les ofrezca otro ídolo. Es decir, dice, está bien, yo voy a dejar a pero usted sea mi ídolo. Yo no voy a ser tu ídolo, búscate otro. Yo voy a ser el que te va a enseñar y el que te va a dar las herramientas para que te acerques a Dios. Y el que va a darle herramientas al siervo que está en tu barrio, en tu país, en tu pueblo, para que camine en la sana doctrina. No voy a ser tu ídolo, porque te estaría simplemente cambiando de enfermedad. Es que la gente dice, yo fui al brujo y me sanó del hígado. Claro, pero te vas a morir de un ataque cardíaco. Fui al brujo y tenía un problema, un bulto aquí en la pierna. Sí, pero después te duele la cadera. Es decir, te transfieren la maldición, porque Satanás no te va a bendecir. Nada sale de bendición de él. La Biblia aclara y dice que de una fuente no puede fluir agua dulce y agua amarga. Por lo cual, cuando vos vas a un brujo, siempre parece que te hacen algo bueno, pero te están rompiendo otra cosa. Es decir, la maldición va a caer en otra área de tu vida. Estos buscan un ídolo y están desesperados por un ídolo. Yo quiero enseñarte a que tu fe sea robusta,
tu fe sea fuerte, porque ya cuántos años andas detrás o anduviste detrás de estos ídolos. ¿Y en qué punto estás? En un punto muerto. No fuiste ni para atrás ni para adelante, mejor dicho, más bien fuiste para atrás. Pero ahora es el tiempo que andes para adelante, que andes en fe, que conozcas a Dios. La Biblia dice, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Ahora es el momento que puedas juzgar, que sean abiertos tus ojos, unge tus ojos con colirio, dice la Escritura, para que veas qué mejor colirio que la palabra de Dios. La palabra es el mejor colirio, que cuando podemos escuchar la Escritura nos damos cuenta de qué es lo que nos falta, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podemos corregir y ser más productivos y ser de más bendición para otras personas. Bueno, hay que ungir entonces nuestros ojos con la palabra de Dios, con la enseñanza de la Escritura, para poder discernir quién es el que realmente es un lobo y quién es el que realmente es un siervo de Dios. Bueno, lamentablemente las personas les cuesta, a la humanidad le ha costado vivir sin ídolos. Si se sacan las estatuas, se agarran de ídolo a un jugador de fútbol. Se sacan ahora el ídolo de jugador de fútbol, resulta que está acusado de violación. Bueno, todos los periodistas deportivos me llaman la atención que están callados, Hernán, ¿no? La verdad que Yo digo, una mujer que cuenta que la estuvieron violando y que su mamá lloraba del otro lado de la puerta, el ídolo máximo de Argentina, ¿no? Yo siempre dije, esto lo dije antes, a mí Maradona nunca me representó y nunca me va a representar. Y hay muchos argentinos que tenemos, sí me gusta el fútbol, me gusta el deporte, pero el hecho de que me gusta el deporte no significa que tenga que aceptar todo lo que me dan. Y esta clase de personas jamás han sido parte de mi idea de vida. De hecho, es una persona que no comparto absolutamente nada. No comparto que haya hecho millones con el hambre de Venezuela, llevando la gorrita de la revolución. Porque luego salieron los negocios que tenía con Venezuela, millonarios negocios, triangulación de alimentos y todo por una cuestión de bloqueo. Bueno, estudien un poco, lean un poco, infórmense un poco. Ahora, los periodistas deportivos están callados, ¿no? Y le siguen haciendo homenajes, ¿no? Y le siguen haciendo homenajes. Bueno, si alguien hoy exalta a Hitler, sos condenado. Tal cual. Si alguien exalta a un abusador, a un violador, además una persona que la metió en las drogas a esta joven, tenía 16 años, creo, 16 o 17, es una niña. 16. 16, quienes somos padres, sabemos que una criatura a los 16 no sabe ni cómo se llama. Ahora, yo digo, todos los que le hacen homenaje, ¿no piensan que sus hijas podrían haber sido o pueden ser víctimas de estos poderosos? Porque poderoso no es solamente el que tiene millones, el famoso también es poderoso. El famoso es o el productor de cine, de televisión, es el que se ha cansado de violar jóvenes porque ellas querían llegar a un lugar y ellos le decían, bueno, para llegar a ese lugar te tenés que acostar conmigo. Ya hay una gran denuncia, grandes denuncias en estudios como los de Hollywood, ¿no? ¿Cuál es? Epstein no. Epstein no. ¿Cuál es el productor que fue? Harvey Weinstein. ¿No? Weinstein, correcto, Weinstein. Que fue denunciado, y también hay otras denuncias de otros menos conocidos que hacían exactamente lo mismo. Bueno, y después el otro que se murió y se ahorcó, que también allí frecuentaban la supuesta realeza de Gran Bretaña. De hecho, creo que hay un príncipe o un rey, no sé si es un príncipe o un rey, que está involucrado en estas denuncias de tráfico y de esclavitud sexual, ¿no? Donde iban a los ballets y reclutaban las niñas bailarinas. De allí la llevaban a la isla privada. Creo que sí es Epstein. Ese sí es Epstein, sí. Y la amante o novia de él está presa. Él se mató, creo, en la cárcel. Y tenía muchos contactos. Algunos dicen que lo mataron. Claro. Porque mucha gente conocida frecuentaba. De hecho, tenemos varias noticias referentes a Bill Gates con un acercamiento a estos. Vamos a ver si en algún momento los tocamos. Hoy no es el caso. Hoy vamos a hablar un poquito de Domínguez, de que decía gloria a Dios por la pandemia, de los códigos, que quería atacar a alguien. ¿Me permite atacarle hoy a todos? Bueno, a todos quería atacar. Él quería atacar a todos. Ahora, la idea es, si vas a atacar, da fundamentos reales. No podés atacar a una persona porque simplemente tenga miedo al coronavirus. Hay personas que le tienen miedo a la muerte y son hijos de Dios. Hay personas que tienen miedo a los accidentes, hay personas que tienen miedo a las alturas, miedo a viajar en avión. Ahora, no podemos atacar a una persona porque simplemente tenga miedo a la enfermedad. De hecho, todos estos locos han empujado a la muerte a muchos siervos de Dios, o siervos o falsos siervos, ¿no? Que creían que eran inmunes y así se han muerto de asientos. Nosotros en nuestra organización, gracias a Dios, no hemos perdido hombres de fe, porque desde el primer día, e incluso por las radios, les hemos enseñado a las personas a que no crean las mentiras, que Dios dio
leyes sanitarias al pueblo, a pesar de que era un Dios de milagros. ¿Por qué? Porque el pueblo debía cuidarse. Es decir, como el Dios del milagro, el que partió las aguas del Mar Rojo, te da leyes sanitarias. Es decir, te estaba mostrando la medicina preventiva. Si hay una forma de prevenirte, de contagiarte de una enfermedad, ¿por qué te vas a arriesgar a hacerlo y después decir, saname? Eso es tentar a Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por nadie, ni es tentado por el mal. Es decir, cuando tomas esa actitud, estás haciendo algo malo. Dios, me voy a tirar de un edificio. Y si, total, si vos sos Dios, me vas a... Y si no es mi hora, dice la gente, pero Dios tiene marcada tu día y tu hora. Bueno, subite a un edificio y tírate, vamos a ver si tiene marcada el día y la hora. Hay leyes naturales. Cualquier persona que corre mucho se cansa, sea un delincuente, sea una persona trabajadora, sea un cura, un pastor, un rabino, sea un astronauta. Todos nos cansamos, un niño, un joven, todos nos cansamos, estamos sujetos a esas leyes. Cuando esas leyes son quebradas es porque realmente ocurrió un milagro. Y los milagros en la Biblia, hay muchos milagros, pero los milagros no ocurrían todos los días por capricho. De hecho, Satanás le dice a Jesús, tírate de la parte más alta del templo. Total, ¿no dice la Escritura que Dios mandará a sus ángeles para que te sostengan? Jesús dijo, una cosa es que la Biblia diga que Dios va a sostenerte en momentos en que la vida ha permitido que tropieces, o que hay hambre en la tierra, o que hay enfermedades, o que hay circunstancias imponderables, imprevisibles, o que simplemente sucedieron. Otra cosa es que yo me suba a la parte más alta del templo, me tire de cabeza y diga, Dios, agárrame allá abajo. Ni Jesús lo hizo. Como estos locos desquiciados salían de a miles, ¿no? Porque estos se creían sus propias mentiras, diciendo que ellos iban a frenar el coronavirus y que los que no estaban a favor de esto era porque no tenían fe. Como Domínguez, ¿no? Todos los mediocres que predican aquí en Piedra Buena le tienen miedo al coronavirus. Bueno, le tienen miedo al coronavirus. Yo digo que tenerle miedo al coronavirus quizá les salvó la vida a ellos, o tener entendimiento de que estamos en un mundo sujetos a diferentes, expuestos a diferentes dificultades y debilidades. Pero hoy este personaje, falso profeta, que ya dijimos que es un falso profeta, un mentiroso, un manipulador, un vividor de la fe, un charlatán, hoy está denunciado por abuso sexual. Hoy vamos a escuchar el audio de la joven que hace la denuncia, cruda denuncia, y según dicen hay una segunda joven. Bueno, nosotros tenemos una iglesia en esa localidad, estamos tratando de contactarnos directamente con la o las víctimas, pero sí tenemos el audio el día de hoy y vamos a escuchar la denuncia que se hace contra este varón Rubén Domínguez. Les recordamos que todos los días, es decir, se ponen un archivo Excel que está en la nube. Allí están los enlaces de todos los programas y cada sección, y queremos agradecer a las jóvenes que se han dedicado a esto. Hernán, no recuerdo los nombres en este momento, pues son tantos nombres que tengo dando vueltas en mi cabeza, pero queremos... Jessica Avendaño. Jessica Avendaño. Avendaño, ¿y quién más? Cintia Suárez. Sí. Y Cintia Suárez. Bueno, queremos agradecerle por el trabajo magnífico que hicieron, porque les dan una mano a mucha gente que dicen, me gustaría escuchar, por ejemplo, ¿qué hablaron de este tal Domínguez? Es un tal Leonardo Domínguez, creo que se llama, Rubén Leonardo Domínguez aparentemente. Y estas jóvenes obviamente han hecho esta tabla. Esto lo hablamos en el programa número 202. Es decir, vos vas al programa 202 o directamente abrís el archivo de Excel desde una computadora, apretás la tecla control, sin soltarla, apretás la F, te aparece un cuadrito de búsqueda, pones Domínguez, en el caso, o podés poner Freyson, podés poner Gigi Ávila, podés poner Anacondia, lo que quieras, y vas a ver todo lo que hablamos a la luz de la Escritura. No es que decimos, no me gusta el zapato de Anacondia, no me gusta que Anacondia vive entre los ricos o entre los... No nos interesa esas cuestiones. Aquí no hablamos, jamás siquiera hemos mencionado Freyson, donde vive, qué hace, no nos interesa. Nos interesa la enseñanza, la doctrina, es decir, de qué forma afecta al cristianismo. Todo lo demás es una cuestión de ellos, si vive aquí, vive allá, hace tal o cual cosa, realmente esa ya es una cuestión de su vida privada. Sin embargo, cuando hablan y mienten y usan al cristianismo para manipular al creyente, tratarlo de tonto, tratarlo de ignorante, de una persona manipulable, es decir, no tienen estima por el pueblo de Dios. Nadie nace sabiendo. Nadie. Hernán, ¿vos naciste sabiendo? No, claro que no.
nos tiene que capacitar, supongo. Y sí, Nos es un tienen aprendizaje. Nos tienen que enseñar, nos tienen que abrir los ojos. Bueno, de esto se trata cuando vas a una congregación, a una iglesia, que te abran los ojos, te enseñen, tener herramientas para no solo conocer a Dios, sino defenderte de todas las falsas doctrinas. Mira lo que dice la Escritura. La Escritura nos habla diciendo que en algún momento va a venir tantas falsas doctrinas, y dice que de tal manera que aún ángeles del cielo van a tratar de confundirte. Y la Escritura dice que si aún un ángel del cielo te predica otra enseñanza, otra doctrina, dice la Escritura, sea anatema. Así nomás, sea anatema. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, fíjate cómo empieza. El apóstol Pablo dice, fíjense, quizás mañana, el apóstol Pablo, está diciendo, mañana se me tuerce la cabeza y me doy por adúltero, por fornicario, o me doy por idólatra, o me doy por mentiroso, o por vividor. Por lo cual, esta es la buena enseñanza, dijo él. Y si aún nosotros, dice, o alguno de los que están con nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Maldito. Ahora bien, está hablando que no solamente él se pone, tengan en cuenta que puede venir hasta un apóstol a querer enseñarles otra cosa de lo que está escrito. Tengan en cuenta que hasta puede venir un ángel del cielo, y de hecho va a venir un ángel del cielo a enseñarte otro mensaje. Dice la Escritura que Satanás se le va a permitir en el último tiempo hacer muchas señales y prodigios, de tal manera que si le fuere posible engañar incluso a los propios escogidos de Dios. Aquí está también otro texto para aquellos que dicen que la salvación no se pierde y todo el delirio ese. Si no se perdería, ¿cómo es que la Biblia te advierte de que quizás hasta los propios escogidos de Dios pueden ser engañados por las señales y prodigios que va a venir a hacer Satanás? Entonces, va a venir un ángel del cielo. Hoy Dios te pone un gran conocimiento, porque ya te han manipulado muchos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, y Dios está poniendo raíces firmes y fuertes, porque seguramente esto va a trascender en el tiempo, y va a haber un grupo de gente que no van a ser engañadas, aun si viene una persona volando con 20 alas o un coro de ángeles cantando en el cielo y te dice algo diferente. La Biblia dice, no le creas, porque Satanás va a querer engañar incluso a los escogidos de Dios. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esto, muchísimo, muchísimo cuidado. Dice la Escritura en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Qué dicen muchos falsos profetas? Ah, bueno, pero me sané ahí. Bueno, pero te sana el brujo también, ¿eh? Bueno, pero yo vi un milagro. A ver, los hechiceros de Faraón tiraron las varas y también se convirtieron en culebras. Pero la vara de Aarón dice que devoró a las culebras de los hechiceros. Es decir, ellos también se les es permitido hacer señales. Pero dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 24, verso 24, que se van a levantar así, para que si les fuese posible engañar incluso a los mismísimos escogidos de Dios. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los propios escogidos de Dios. Es decir, hoy la iglesia, hoy hay un grupo de gente que busca a Dios, ama a Dios, pero no tienen ningún tipo de fundamento, no tienen ningún tipo de sustento en la palabra, su fe, por lo cual son propensos a que cualquiera los engañe. Es decir, viene una persona, levanta un paralítico, pongamos que lo levanta de verdad. ¿Eso es una señal, Hernán, de que estamos en presencia de un hombre de Dios? No. Porque si vamos al caso, bueno, el brujo que también levanta un paralítico, le vamos a poner una iglesia. Claro. Una cosa es una señal, pero algunos dicen, bueno, pero por su fruto los conoceréis. ¿Cuál fruto? Sanar a un enfermo, eso no es un fruto. Un fruto es respetar la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, eso es un fruto. Lo demás son señales.
Bueno, dice la Escritura que ellos harán señales. Si hoy se manifestase el inicuo, el hombre de pecado, bueno, se lleva puesto a gran parte de la iglesia. Porque se las ha llevado puesta Cash Luna, el canal Enlace, el otro delirante que realmente sabe cero de la Biblia, Castellanos, que anda con el tema de las sangres de Cristo, inventó y metió 7 sangres de Cristo a la fuerza. Había 500 sangres de Cristo realmente, porque le hirieron el codo, le hirieron el antebrazo, que los látigos le golpeaban por todo el cuerpo. Pero él quería hacer un 7, un 9, la gente estos buscan, son numerólogos, y con eso le quieren hacer, le dan un truquito fácil a la gente como para que la gente crea en una mentira, diciendo, bueno, de esta manera entonces, si me duele el brazo, justo el brazo de Jesús sangró, entonces la sangre de Cristo del brazo me sana del problema de articulación que tengo. Y no es así, la sangre de Cristo vino a derramarse por el perdón de pecados, y también nos trae medicina, sanidad, pero eso es en forma genérica, no necesariamente que Dios tuvo que haber sangrado que el ojo para que sane mi problema de córneas. Seamos serios, busquemos la palabra de Dios, abandonemos a todos estos delirantes y encontremos obviamente la fe, la verdadera fe en la palabra, y nos va a llevar a tiempos de bendición y de abundancia. Ladies and gentlemen, please welcome falsos apóstoles y profetas. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos, como dijimos antes, no es ninguna sorpresa, tenemos a este que decía que la gente no conocía los códigos, ¿no? El problema es que la gente no conoce los códigos. Este es el tal Rubén Domínguez, Sí. de la localidad de Piedrabuena. Habíamos hablado de que fue denunciado por una joven ante la justicia, obviamente, y también lo hizo ante los medios de comunicación. Lo que vamos a escuchar es un extracto de una entrevista que dio a través de una radio en la localidad de Piedrabuena. Esta joven, bueno, cuenta que ella empezó a ir a esa iglesia. Y cuánta responsabilidad hay de parte nuestra, ¿no? De escuchar el trendy, pero también luego decir, bueno, algo tengo que hacer yo al respecto. Es decir, tengo que compartir el mensaje. ¿Por qué? Porque si estos siguen haciendo sueltos, digamos, haciendo sus charlatanerías, sus mentiras, ¿cuántas víctimas más van a caer en las redes? Aquí se está hablando, hoy vamos a hablar de una denuncia penal y de una denuncia pública a través de los medios, pero también creo que hay una segunda denunciante que estamos investigando, estamos tratando de ubicarla en esa localidad. Así que si está escuchando el programa puede contactarse o mandarnos una mensajería a través de Signal para que podamos hablar un poco en profundidad del caso y también advertir a muchas personas que están siendo parte de estas sectas. Estos no son iglesias cristianas, de cristianos no tienen nada. Estos hasta han formado confraternidades, han querido apropiarse del nombre del cristianismo, pero hoy estamos hablando de la Biblia y te das cuenta que ellos están terriblemente lejos del cristianismo. Bueno, ni hablar tipos como Dante Gebel, que es un guarango realmente, un maleducado, una persona que hace chistes verdes, y habla de cosas y banaliza la Biblia, y es un hereje, o sea, dice realmente grandes herejías, blasfemias, que ni a los mundanos les escuché. El mundano cuando va a hablar de Dios tiene mucho respeto y tiene mucho cuidado, aun cuando a veces dice no estoy seguro si creo o no creo, pero por las dudas no sea cosa que exista y me vaya a partir de hoy todo mal. Pero estos blasfeman las potestades superiores, como dice la Escritura, ¿no? La Escritura habla de estos que blasfeman las potestades superiores y, bueno, así dice, se corrompen como animales. Esto está en 2 de Pedro 2:10. Antes de entrar directamente a escuchar el audio, te voy a leer un poquito de esto para que veas que a veces todo lo que hablamos tienen un fundamento en la Escritura. Bueno, 2 de Pedro, te voy a leer un poco esto, lo más rápido que pueda, pero que sea comprensible, porque la palabra de Dios va a entrar en tu vida, en tus huesos, dice que entra hasta tus huesos y te va a quedar grabada hasta el día de la muerte. 2 de Pedro 2:2, capítulo 2, verso 1, 2 de Pedro 2:1,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor, que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que habla? Dice, van a venir falsos profetas, habrá falsos maestros y van a introducir encubiertamente herejías, es decir, ofensas a Dios y prácticas destructoras contrarias a la Escritura. Y aún van a negar a Dios que los rescató. Bueno, hoy vemos personas que borran a Dios y tratan de dar un mensaje positivo, ¿no? Como aquel Joel Austin, que cada día Jesús lo escondes más porque tus libros se venden más cuando la gente no encuentra a Jesús. Si no dice nada, es un libro religioso, ¿no? Y no lo quiere leer más. Y luego dice, y muchos seguirán sus disoluciones, es decir, muchas personas seguirán con su locura. Muchos los van a seguir. Esto dice el 2 de Pedro 2:2. Y luego dice, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, es decir, por lo cual, a raíz de su conducta, la gente incrédula va a menospreciar, a insultar, va a hablar toda clase de males contra el camino de Dios. Pero el camino de Dios no tiene la culpa. Son estos falsos maestros que los cristianos verdaderos los hemos dejado entrar. Pasivamente los hemos mirado y no hemos hecho nada. Entonces ahora ellos están metidos en supuesto cristianismo y la gente piensa que somos lo mismo, ¿no? Yo no tengo nada que ver y jamás tuve nada que ver ni con Cash Luna, ni con Maldonado, ni con Freyson, ni con Dante Gebel, ni con Anacondia, ni con Gigi Ávila, ni con ninguno de estos. Yo me voy a hacer cargo, si Dios me dice, estos son tus errores, me voy a hacer cargo de mis errores. No voy a participar en pecados ajenos. No voy a hacerme cargo que velar en Córdoba hacia subir al presidente para que los chicos jóvenes supuestamente que iban a buscar a Dios como tontitos empiecen a aplaudir al candidato a presidente o al presidente electo, no sé si era en curso el presidente en aquel momento, porque les iba a dar un subsidio de no sé cuántos miles de pesos, ¿no? Por 30 piezas de plata. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, tal cual, dice. ¿Por qué van a hacer todo esto? Porque necesitan dinero. Y ustedes son una mercadería fácil. Ustedes son presa fácil de ellos. Y con palabras fingidas los van a envolver. Te van a empezar a decir, hay una unción sobre tu vida, veo cielos abiertos, decreto tal cosa, decreto que este es un nuevo año, tu casa es una casa bendita, tus hijos serán columnas y tus hijas, bueno, y así comienzan a delirar y la gente quiere escuchar cosas bonitas. A ver, la gente paga para escuchar un cantante, pagan para escuchar una obra de teatro, pagan para escuchar un poeta, no van a pagar para escuchar a alguien que te diga cosas bonitas. Bueno, la gente paga, están dispuestos a seguir aportándoles a estos mentirosos con tal de que les sigan diciendo cosas bonitas. Los reyes, en la antigüedad, a los que les hablaban la verdad, los echaban a patadas, como lo más benévolo que podían hacerle. En otros casos los metían en la cárcel y en otros casos los torturaban y en otros casos los mataban, porque no querían escuchar la verdad cuando les era contraria. Bueno, pero a la gente que les decía cosas bonitas, los reyes se juntaban nosotros en Argentina le decimos chupamedia o los que soban el lomo, aduladores, bueno, en tu país debe haber diferentes términos. Se rodeaban porque ellos querían levantarse una mañana y que se aparezca un supuesto profeta y diga, oh, los cielos están abiertos sobre ti, magnífico rey, no hubo un rey tan poderoso como tú y los cielos te sonríen. Y el rey se sentía cómodo con esto. Parecía que estaba realmente, valía la pena tener y darles de comer a todos estos supuestos consejeros, profetas y demás. Entonces dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, diciendo, el fin del camino es la condenación o el arrepentimiento. Pero te pregunto, ¿vos, Luciano, viste a alguien arrepentirse de los falsos profetas? ¿Alguien que diga, yo pido perdón porque estuve haciendo pactos y me doy cuenta que esto no es de Dios? No, hasta ahora no vimos ninguno que esté arrepentido. Tampoco. Bueno, entonces, por algo la Escritura dice, la condenación a ellos no se tarda.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. El verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayoritariamente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Dice, porque lo que quieren es la carne, eso, la vanagloria, por eso aman que su foto aparezca en todos, 1000 seguidores más, se enloquecen, porque la carne le dice, qué importante que sos, qué famoso que sos. Una persona así no puede servir a Dios, como tampoco puedes servir al pueblo. Un gobernante que ni bien llega al poder se empieza a juntar con los con los artistas, con los famosos, y vos decís, pero no te votaron para que gobiernes, ¿y qué haces sacándote fotos con los famosos, yendo a los programas de las personas importantes o de las personas, digamos, expuestas, que tienen gran exposición mediática? Bueno, aquí la Escritura dice, ellos aman estas cuestiones de la carne, aman sentirse poderosos, mencionados. Ahora voy a ir a Spolit, me recibieron en Estados Unidos, fui a predicar a tal iglesia, me saqué fotos con Marcos Witt. Esto se desviven por llegar así, a esos lugares. Andan en concupiscencia e inmundicia, dice, pero son carnales, así como son carnales para, orame Carlos, que me caigo delante de la gente y que vean la unción que recibí. A ver, si realmente tenés una unción, Dios te va a respaldar la unción, la gente te va a escuchar y van a llorar cuando escuchen tu mensaje, porque Dios te respaldará. Ahora, yo no necesito que Carlos venga a Anacondia y me ore, como dijo Freyson, orame Carlos, que ahora me tiro al piso y reviento de la unción. Porque si Dios está con vos, la gente lo va a discernir. No necesitas hacer toda esa payasada, esa mentira, para satisfacer la carne, ¿no? El deseo de sentirte alguien en la vida. Si querés sentirte alguien, bueno, destacate por otros aspectos importantes, pero no usar a la palabra de Dios o a la gente, sumirla en ignorancia para destacarte. Luego dice la Escritura, siguen la carne, andan en concupiscencia. Yo siempre les digo, estos andan en adulterio. Ya hemos escuchado a Hernán Acosta, ¿no?, con su cita con el homosexual o travesti, no sé qué era, porque escuchamos simplemente un audio, que se iban a juntar aquí en la ciudad de Rafael, Hernán, ¿te acordás? Sí, me acuerdo del audio, lo hemos pasado también durante el Trendy. Durante el Trendy también, entre otros tantos, ¿no? Hemos escuchado de Villamil que iba por la tercera esposa, la segunda la robó de una iglesia y la tercera la robó de otra iglesia también. Es decir, el profeta, digamos, cambió de esposa y revolvió familia. Todo esto mientras hacía el circo de la profecía, la supuesta profecía. Claro, Dios me habló, un ángel de Dios estuvo anoche conmigo. Es decir, te habló de todo, mas no te dijo que vayas y restaures tu matrimonio. Bueno, todas estas locuras de ellos, ¿no? Entonces dice que andan en la inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos como Dante Gebel, ¿no? Que dice, vamos a ungir los genitales, dice. Que decía que a Eva había, menos mal que lo durmieron a Adán, porque había que ponerle más cosas para hacerla más sexual, ¿no? Entre otras tantas groserías que dice Dante Gebel. Atrevidos, dice, y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, dice la Escritura, pero, sin embargo, y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bueno, el texto continúa, puedes leerlo. Esto está en 2 de Pedro 2:2. Vamos a escuchar el audio entonces de la denuncia que realizó esta joven contra aquel que decía que todos los de Piedrabuena eran mediocres, este tal Rubén Domínguez. A ver qué decía esta joven. Bueno, lo primero acá es que la denuncia está firme, sigue en pie, todo legalmente. Entonces acá la única verdad es la que salió a la luz, que fue la denuncia del abuso, porque fue un abuso. No, o sea, por más que quieran justificarlo o taparlo, sigue siendo. Y no sé, aclarar eso. A ver, yo llegué a vivir a casa de ellos hace un par de meses, que ellos me dijeron que me mudara con ellos, y o sea, jamás pensé que una situación así podría pasar, pero pasó. O sea, por, no sé cómo decirlo, por la imagen que él tenía, por no sé, o sea, para mí fue difícil confrontar esto, porque por la influencia, por la autoridad, o sea, si vos decís que bueno, es un hombre de Dios, no va a hacer estas cosas, porque tenía miedo, tenía temor de que no me creyeran. Nunca llegué a pensar que lo tenía tan alto así, que el respeto, qué sé yo, que bueno, su esposa se fue de viaje, era un viaje del ministerio, y fue cuando nos quedamos solas con su hija, su sobrina y bueno, bien. Y bueno, y una noche normal, qué sé yo, él agarró, me escribió. O sea, yo normalmente no teníamos comunicación por chat, era casi nunca, más que allá de que me pidiera algo, ¿no? Y esa noche me escribió, y siempre teníamos esa de decir, bueno, papá, hija, eso. Claro. Y me escribió y me dijo, hija, te quiero pedir algo. Y yo accedí, y él me había pedido un abrazo. Y yo accedí de la forma más normal, porque, o sea, en un momento pensé que detrás de todo eso ya había pensado otras cosas él. Entonces me accedí con una inocencia, una ingenuidad total de que no pensé que tenía algo malo. Después de eso pasó, y bueno, hubo un momento ahí en el que él agarró y empezó a tener actitudes raras ya esa noche, y empezó a tirar comentarios de que ella me había visto, de que él tenía ganas antes de abrazarme, y en una de esas él agarra y él me invita a dormir. Me dijo que si yo quería dormir con él, y yo le dije que no, que eso estaba mal. Así que agarré y bueno, le dije que no. Después de eso me fui a la habitación, le puse llave, como siempre la poníamos llave, y nada, me escribió de nuevo, y eso es los chats que tiene hoy en día no la policía. La verdad es otra, es que él se insinuó. En un momento lo quise reconocer porque lo tenía mucho respeto, no quería como avergonzarlo, no quería, siempre pensaba en alguien más antes que en mí. Y en esos mensajes él agarra y me dice para dormir. Yo dije, no, eso está mal. Y le dije, oye, usted está raro, o sea, es diferente. Y me dice, no pasa nada, no pienses, solo tenés que disfrutar. Y yo le decía, no, todo el tiempo era como diciendo, no, o sea, eso no está bien, yo lo respeto, lo quiero mucho.
y en un momento le dije vaya a descansar porque ya es tarde y así. Pero están esas evidencias que estoy segura que hoy en día lo usa para distorsionar la historia. Después de esa noche, esa misma noche, digamos, después de los mensajes que yo cerré todo, me había dormido porque era re tarde, veníamos de días re agitados a full, y lo que pasó después fue que yo estaba durmiendo y en un momento me despierto y él ya estaba en la cama. O sea, él se había metido a mi cama. Había dos habitaciones pegadas. Una que siempre tenía llave y conectaba a la otra puerta del otro lado que no tenía llave, que se cerraba desde el lado de afuera. No se abría de adentro. O sea, menos que vos quieras, ¿no? Pero se cerraba de afuera. Estaba apoyada con muchas cosas del otro lado de la puerta. Resulta que en el momento de la noche yo me reacciono y me desperté y él estaba en la cama. Se había metido en la cama y empezó a no entrar en detalle obviamente de lo sucedido, pero sí, o sea, lo que él quería lo cometió, digamos. Claro. Lo que él buscaba lo cometió. Sí. Y ahí, bueno, vos, como decís, lo tenías con una figura, digamos, como alguien... Como una figura importante. No, o sea, aún en ese momento se me hizo imposible reaccionar por todo lo que se me pasaba y no reaccioné. Quedé helada, no pude reaccionar en ningún momento hasta que amaneció. Me quedé en la misma posición hasta que tuve que ir a trabajar al día siguiente, o sea, y no podía procesar hasta que, bueno, pasó eso. Hice como que no pasó nada. Llegué a pensar que si él hizo eso siendo la autoridad con todo lo que nos enseñaba, con todas las cosas que decía, llegué a pensar que si él hizo eso no era tan importante, que no era tan grave. Y fingí que no pasó por un tiempo hasta que no pude, que fue cuando llegó la pastora Joana, y ahí le conté. Ella, no sé cómo lo dijo, pero bueno, le conté a ella. Y después de eso, cuando ella se enteró, un día estábamos en el trabajo, que era en el local donde yo trabajaba con su esposa, y estaba trabajando, y él se dio cuenta de que yo había hablado con la pastora Joana y se fue a confrontarme al trabajo. Se fue a confrontarme y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Hablaste? Y yo no le quería responder, y me dijo que si yo había hablado con la pastora, que si yo le había contado, si le había mostrado los mensajes, y yo le dije que sí. Y hasta ese momento él agarró y lo único que hacía era hacerme sentir culpable a mí. Me dijo, ¿no te das cuenta de lo que hiciste? ¿No pensaste en la gente, en la familia? ¿O te das cuenta del peso, de lo grave que eso es para mí? Y cuando estaba así, todo prepotente, confrontándome, justo llega la pastora Joana, y ahí fue cuando le empezó a hablar y le dijo que ella sabía lo que había pasado. Y él se negó al inicio, se negaba, decía que no, que cómo él iba a hacer eso, que nada que ver, que yo estaba mintiendo. Le decía, decirle la verdad, y cómo voy a hacer eso yo, si había gente en la casa, es tu palabra contra la mía, vos no tenés pruebas contra eso. Y hasta que la pastora agarró y, o sea, en ese momento a él no le importó Dios, no le importó nadie, porque la pastora dijo, Dios lo ve todo. Y él dijo, no, yo no hice nada, decía. Hasta que la pastora le habló de la justicia y le dijo que si él no hacía las cosas bien, que iban a ir con la justicia. Y ahí fue cuando él reaccionó y
y dijo, y reconoció el hecho, ¿no? Delante de la pastora, de tuyo, ¿no? Sí, reconoció que lo hizo, pidió perdón, supuestamente estaba arrepentido. Y dijo que... Y ahí reconoció, o sea... Estando presente vos, o sea, reconoció sí, lo reconoció frente hecho, a la pastora. Como un error, digamos, o ¿cómo calificó, digamos, esa reacción, no? No sé, dijo que era humano, que se podía equivocar, que era un error, de que todos son hombres y que se pueden equivocar así, justificando siempre con las cosas de Dios. Y después de eso dijo que se iba a restaurar, que se iba a arreglar con su familia, que le ayudara, la pastora que lo ayudara a restaurarse, a contarle a su esposa más que nada, que le iba a contar la verdad de lo que pasó. Y después de eso le llamó a la pastora yo a su casa para que vaya a hablar con su esposa. Y él dijo que le iba a contar toda la verdad, y cuando llegó a la pastora le dijo que lo que él había dicho a su esposa era diferente a lo que él había reconocido. Hasta que la pastora empezó a hablar y ahí él reconoció frente a su esposa todo lo que hizo. Bueno, ahí tenemos el audio de esta joven que hizo la denuncia contra tal Rubén Domínguez, ¿no? Sí, de Piedrabuena. El de Piedrabuena, el que decía que los pastores de Piedrabuena eran todos cobardes. Todos los mediocres que predican aquí en Piedrabuena le tienen miedo al coronavirus. Claro, que tenía ganas de atacar a todos. Bueno, ya lo hablamos de este varón en el programa número 202. ¿Qué te llamó la atención, Luciano Hernán? Bueno, prácticamente toda la historia, ¿no? De primero cómo ellos van de a poco, ¿no? Primero la invitó a la casa para que se primero quede le pidió un abrazo. Claro. Le dijo, no me puedes dar un abrazo, porque además ella decía, como nosotros le llamamos papá y mamá, a la esposa de él, creo que se llama Luciana Domínguez, la esposa había salido de viaje, ¿no? Sí. Él aprovechó, o sea, estos son depredadores sexuales encubiertos. Ya tienen todo planeado, saben en el momento que van a golpear. Ahora bien, bueno, le dijo, dame un abrazo. Y ella dijo, bueno, como es papá espiritual, va el abrazo. Decías, Luciano. Bueno, no, prácticamente eso, de que esperó el momento justo hasta que se viaje su esposa, y después fue obviamente de a poco, ¿no? Empezando con un abrazo, y después, bueno, mandándole mensaje, y después, bueno, aprovechando y después yendo hasta su cuarto, ¿no? Claro, o sea, no, él estaba dispuesto a todo, sabía que ese era su objetivo y no midió ningún tipo de consecuencias. Ahora, no era que él decía que Dios le hablaba. Todos estos son delirantes, jamás han escuchado la voz de Dios, jamás recibieron un toque del Espíritu Santo. Si lo hubiesen recibido, no harían estas locuras. Esto es una locura, un descaro. Si tenés problemas con tu matrimonio insalvable, luchá ante Dios, pedí, y si después de luchar, de insistir, de llorar, de buscar, ya no es irreconciliable, bueno, busca una persona que te ame o te haga feliz o quieras, pero ir a abusar de una joven, escondiéndote de un supuesto siervo de Dios, que de siervo estos caraduras no son nada, son chantas, charlatanes, mentirosos. Estos son hijos de Satanás, nacidos para presa, como decíamos, como leíamos la escritura hace unos instantes. Hernán, ¿qué te llamó la atención? Bueno, me llamó mucho la atención que la hayan invitado a vivir a su casa, ¿no? Pero va un poco de la mano porque ya tenían esa relación de papá y mamá, la pero paternidad ¿sabes lo que espiritual. pasa, Hernán? Disculpa que te interrumpa. Estos son vivos porque te traen a la casa para que les cuides los hijos, para que le laven los platos. A ver, el movimiento cristiano y misionero hacía lo mismo. Sí. Bolívar Santos, que ya lo hemos visto aquí en una joven que denunció un abuso sexual de uno de los pastores de Bolívar Santos, que después él lo premió para ese entonces, no sé si era un líder o alguien importante, o un encargado de obra, y luego lo premió después de la denuncia. Es una denuncia penal, la que está vigente actualmente, creo que está en etapa de apelación. Lo premiaron y lo mandaron de pastor a Ushuaia. Y mandaba a los supuestos discípulos a que le laven el auto, que le limpien la casa, le corten el pan. Es decir, eran como una cuestión, como una especie de esclavos. Sí. Entonces, por eso a veces te dicen, venite a mi casa. Lo que te están diciendo es, yo quiero salir
y vos cuidás de los chicos. Yo quiero encargarte, andarse las compras. O sea, tener como una sirvienta gratuita y además con el respeto de que supuestamente es mamá y papá espiritual y vos no podés cuestionar nada, digamos. Claro. ¿no? Sí, bueno, en este caso fue mucho peor porque la invitaron a vivir con ellos y no sucedió simplemente hacerle algunas tareas de casa, sino que terminó pasando el peor día de su vida esta joven. Otra cosa que, bueno, me sorprendió fue a la hora de confrontar, que él se quedó totalmente, negando todo, ¿no? Primero empezó a mentir. Empezó a negar todo y cuando... Además, fíjate, no sé, trato de buscar una palabra más leve. Las que me salen son palabras muy, muy brutales y trato de buscar alguna palabra más leve. Con respecto a su accionar. Claro, porque... Torpe. No, torpe es una palabra hermosa, Hernán. Bueno, los oyentes ya se deben imaginar. Bueno, sí, de hecho alguien puso un poco la palabra que más o menos tenía en mente. Pero obviamente estamos en un medio de comunicación y no es una mala palabra, pero sí quizás es una palabra que no hay niños y demás y no tiene sentido que ellos quizás amplíen su vocabulario para este lado. Amplíen primero en palabras más amenas, buenas, notables y tendrán tiempo para ampliar su vocabulario con otras palabras que describan la brutalidad, la sangre fría, la manipulación de alguien que dice es tu palabra contra la mía, ¿eh? Sí. Una joven destruida, abusada, sin encontrar refugio, porque se supone que ella fue a la iglesia a buscar un refugio. La escritura decía bien claro, ¿no? Seducen a las almas inconstantes. No leíamos acerca de esto. Dice el verso 14, segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Yo siempre les digo, cuando ustedes conocen un caso, detrás hay otros tantos que no hablan. Hemos hablado de una joven que denunció aquí a un supuesto pastor en Victoria, o Bécar, creo que era, en el Gran Buenos Aires, en zona norte. Y después de la denuncia de ella, vinieron 20. Hasta una madre dijo, me abusó a mí, ese supuesto pastor, y abusó también de mi hija. Es decir, si tenías nieta, iba a abusar de tu nieta también. ¿Por qué? Porque no quieren tomar el toro por las astas o encarar la situación de lleno y decir, estamos en una iglesia totalmente mala y nos tenemos que ir porque corre peligro la integridad nuestra, la salud y también obviamente la vida espiritual e incluso la salvación. Bueno, decía, tienen los ojos llenos de adulterio, dice segunda de Pedro 2:14, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, es decir, eligen a la víctima. ¿Viste? Como cuando un animal sale para la manada, ¿a quién persigue? Pongamos un león, un chito, un leopardo. ¿A quién persigue? ¿Al que corre más rápido? No, siempre al más débil. Al más débil. Claro. Siempre buscan al más débil, al que está, o recién al joven, a la cría pequeña, o al que está un poco enfermo, o al que está un poco viejo. A ese entonces es la víctima preferida. De estos también dicen, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y obviamente dice que son fuentes sin agua. Verso 19. Les prometen libertad. Ellos te dicen, vení, que te vamos a hablar y vas a entrar en época de bendición, te vamos a dar una palabra profética. Y ellos mismos son esclavos de la corrupción. Bueno, ¿qué más, Hernán, decías? Bueno, no, eso fue, creo que a la hora de confrontarlo, decir, es tu palabra contra la mía, ¿no? Es muy fuerte. Y le echaba la culpa también. Le echaba la culpa, ¿no? Claro. Esto también es sorprendente. O sea, vos cometés el error, vos sos una persona depravada y la culpa la tiene el otro. Claro. O sea, ni siquiera tiene la valentía. Y decían que los cobardes eran los que le tenían miedo al coronavirus, ¿no? Claro. ¿Quién era el cobarde en realidad? Cobarde el que no quería enfrentar que había caído no en adulterio, porque esto no es adulterio, esto es un abuso sexual. Y no dio frente a la esposa. Claro. Y después te decía que no dio brazo a torcer hasta que lo confrontaron y lo amenazaron con ir a la justicia. Y ahí es cuando le cayó la ficha. Cuando a él le dijeron, mirá que vamos a hacer la denuncia penal,
Y esto se hace en los vivos, Hernán. ¿Vos por qué Sí. pensás que nadie nos denunció hasta ahora? Y lo hemos dicho reiteradas veces acerca de esto de los falsos profetas. Lo hemos dicho siempre y le hemos dicho, ustedes se enojan con nosotros, pero los podemos salvar de la cárcel. ¿Por qué pensás que ninguno de todos los que hablamos nos denunciaron? Hablamos hace 1 año y medio, vamos 1700 horas de programa. Sí, Y hemos hablado desde el más chico hasta los de Asiera, a una cantidad. Asiera hubiese dicho, se hubiesen sentido ofendidos. bueno, ¿no? con vos el programa. imagínate que hablamos de Domínguez hace 1 año atrás, que está en Piedra Buena, un pueblo muy muy chico, y hemos hablado hasta de Dante Gebel, O de Gigi tiene, Ávila. claro, no tiene punto de comparación en cuanto a la exposición y lo demás, pero atacamos a la doctrina y cómo ellos se manejan, y esta persona escuchó el programa claramente, y en vez de Se hizo el vivo. y se hizo el vivo, y en vez de decir, bueno, Dios me quizás, está hablando, claro, podría haber dicho. o empezar a cuestionarse a ver si la doctrina está bien y mal o mal, en vez siguió con la mentira, siguió con la paternidad, y después de 1 año volvemos a recibir noticias de Domínguez, pero en este caso Con una con un denuncia caso penal. gravísimo. Ya no es papá y mamá, Puede ir paternidad, preso. están en graves problemas. Además, Hernán, en la cárcel a los violadores los violan. Esto es así. En Argentina y en muchos países del mundo no estamos de acuerdo con esto. Obviamente que creemos que el sistema carcelario debe ser para reinsertar a la persona. No estamos de acuerdo en absoluto. Ni tampoco nos alegraríamos de que ninguna persona, el peor que sea, en la cárcel le hagan pagar los demás internos, porque además los internos también son dañados, se terminan corrompiendo como animales irracionales. Pero Dios les dio una oportunidad a muchos. Hablamos de otros como el Michikuchi, ¿no? Sí. No pasaron 6 meses y murió Michikuchi. No era grande, no esperaba la muerte, pero Dios le habló y le dio una oportunidad. Pero bueno, él era el que le preguntaba a los demonios si le había gustado su prédica, ¿no? Lo mismo con grandes organizaciones como Asiera, que le hemos llamado la atención que hay pastores dentro de su ministerio, dentro de su organización, que están haciendo las cosas muy mal, y pasó también 1 año y medio y recibimos noticias de Y que fueron historias, Sí. y y salieron por todos los medios nacionales. y salieron expuestos por todos los medios nacionales y tuvieron que salir a defenderse, y cuando se defendieron quedaron peor que antes. Al final se terminaron callando, acobardando y quedaron re mal. Bueno, también hemos hablado de TV Joshua y tantos otros, ¿no? Que TV Joshua murió. La negación. Luego decía que la chica, en su experiencia, decía: yo en un momento pensaba que no era grave lo que hacía, que no Sí. fue tan grave porque Eso lo también hacía fue él. muy llamativo, sí. Pues, si lo hace un siervo de Dios, entonces no debe ser tan grave. No, y ella comentaba porque ella decía, hay cosas que él nos enseña, que él nos enseñaba, entonces ante tantas enseñanzas que él nos daba, pasó este acontecimiento. Claro. Y ella Dijo, no debe ser titubeó. tan grave. Claro. Bueno, había un falso pastor también aquí en Perú, no recuerdo el nombre, el que decía que debías matar gigantes con $10.000 o $3.000, que terminó denunciado también. Sí. No recuerdo el nombre de él. Fue un escándalo en Perú, este supuesto predicador, que también decía que Dios le había mostrado una ley especial a él porque era un gran ungido que podía tener un amante. Claro. Y que la chica lloraba y le decía: me tienes escondida, no me dejas. Bueno, triste, ¿no? Lloraba. Era una esclava sexual esta chica, la trajo del interior del país. Hay denuncias de por medio de todo esto. Entonces, también, la chica decía: si hizo todo esto, no debe estar tan mal. Pero después sabía que estaba mal y dice que empezó a negar y a fingir que no había pasado. Sí. Vos fíjate cuánto a veces llegan a tener aprecio por estos falsos profetas, que la gente, Hernán, si una joven abusada termina queriendo convencerse de que no pasó el abuso, que no sucedió porque tiene obviamente un afecto hacia su líder, ¿cuánto más aquel falso profeta que le hace pactos? Claro. O que le hace andar clavando estacas a la gente como tonta, o ungir la rueda con aceite como Jiménez, o venderle el alcohol en gel, que es supuestamente nardo puro y toda la sanata de Jiménez, y luego Jiménez diciendo: yo siempre viví una doble vida, fui un adúltero, anduve con mujeres, y la gente hace como que eso no escuchó. Claro. No escuchó. Y lo justifica, ¿no? Y bueno, y O su primera lo niega. reacción fue justificarlo. Primero justificarlo y después la negación. Claro. No existió.
Entonces, realmente la atadura y la ligadura y lo que operan estas personas son espíritus inmundos que en un momento te tratan de convencer. Imagínate que justificás algo tan grave que, bueno, una persona haya violentado tu integridad sexual o tu intimidad y vos te quieras convencer de que no pasó, nunca ocurrió, Sí. no pasó nada. Y bueno, después a mí me llamó la atención que no solo que él le comenzó a echar la culpa a ella. ¿Quién es el que decía que todos los pastores de Piedrabuena eran cobardes? Era él. ¿Quién era el que decía que tenía las revelaciones del cielo? Era él. ¿Quién era el que decía que no conocía a la gente los códigos y que él había logrado conocer los códigos secretos de Dios? Los Era él. códigos. ¿Qué tiene? La verdad que no entiendo esta Yo creo palabra que el de que los no tiene códigos. códigos es él. De más está decir, Sí, bueno, el código penal debería agarrar, ¿no? tal cual. Para darse cuenta que puede terminar en la cárcel y su vida puede pasar a un infierno en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, luego le decía, ¿te das cuenta? Decía, el peso de lo grave que yo tengo que llevar ahora para decirle esto a mi esposa. Le decía, no, para que no hable. Ahora, él nunca pensó que a una joven se le mete en la cama de noche después de mandarle mensaje porque le decía, quiero acostarme con vos. Y ella le decía, no, eso no está bien, me parece, eso no está bien. Cerró la puerta con llave, pero ella contaba que había 2 habitaciones que se conectaban, entró por la otra. Sí. Y se le metió a la noche a la joven y la violó, abusó de ella. Ahora, en ese momento, ¿no se dio cuenta que una joven no puede llevar un peso semejante de por vida? No puede soportar o acomodar una carga de una experiencia traumática de un lugar donde va supuestamente a conocer de Dios, y él es el líder y él es el que a quien Dios le habla supuestamente, porque estos mienten todos los días, algo nuevo. Y de repente después le dice, bueno, cállate la boca, porque yo llevo el peso más grave y tengo que contarle a mi esposa, y si mi esposa se entera, ¿qué problema va a pasar? Luego dice que a la esposa le mintió, porque la otra pastora que interviene en el caso, cuando va a hablar con la esposa, creo que es la esposa, se llama Luciana Domínguez, él le había dicho cualquier mentira, como le dice a la congregación todos los días, mentiras. Y dice que la congregación ahora la está atacando a ella, diciéndole que ella lo buscó, que ella inventó todo. Bueno, a ver, ella que lo metió a la fuerza a la cama, ella lo obligó a mandar esos mensajes de texto, porque los mensajes están incorporados a la causa ya. Sí. Esto sucede a menudo, ¿no? Que después la congregación termine defendiendo al falso profeta. Bueno, ahí te das cuenta el grado de manipulación, ¿no? Que ejerce sobre la congregación, que terminan justificando lo injustificable. Ahora él ¿no? ya lo Tal cual. admitió y las personas lo siguen justificando. Es una cosa de locos. No, actualmente hay gente en Piedrabuena que no quieren. Mirá, Hernán, el orgullo es tan fuerte que vos no querés sentirte tonto. Y vos decís, pero, a ver, ¿fui un tonto 10 años con este tipo, un depravado sexual que me engañó diciendo que era un pastor? No pude haber estado equivocado. Claro. Él es un siervo de Dios. Ujú. ¿Por qué crees que mucha gente no se va de estas falsas iglesias? Porque es romper tu orgullo. Y el hombre, por orgullo, es capaz de irse al infierno. Por orgullo. Por no dar brazo a torcer. ¿Cómo te levantás una mañana y reconoces que todo tu mundo de 10, 15 años fue una fábula, una mentira, una manipulación? Es triste, porque te replanteas muchas cosas, te ataca hasta tu propia fe. Hay mucha gente que hasta puede dudar de su fe. Pero bueno, esta joven hasta quería justificarlo, y él decía, bueno, es un peso muy grande para mí. Un peso que él le va a poner a una joven, abusando de ella, metiéndosela en la cama, mandándole mensajes pidiéndole que se acueste. A ver, este varón tiene esposa, ¿eh? Sí. Es decir, ¿qué le espera a un joven? Si vos decís, esto lo hace un supuesto falso profeta con esposa, con hijos, que tiene para satisfacer sus deseos a su pareja o a su mujer, pero se enloquece, se encegueció porque Dios los abandona. Dios los deja solos. Bien dice la Escritura, se fueron detrás del error, andan extraviados. Dice el verso 15 de 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam era un falso profeta. Entonces vos te vas de Dios y Dios te abandona.
y vas a hacer realmente cosas tristes, cosas vergonzosas, cosas que te pueden llevar incluso a la cárcel o a la mismísima muerte. Bueno, mintió descaradamente, le mintió incluso a su esposa. Dice que ella no dudaba mucho porque, como le decían papá, Claro. y él representaba una figura paternal para ella. Sí. Muchas jóvenes, a veces, esta joven creo que era del norte del país. Por eso no le pareció raro lo No del le pareció abrazo. el abrazo y todo. Pero cuando le dijo, quiero acostarme con vos, ella le dijo, eso está mal, le dijo. Sí. Y ahí le dijo, vaya, duerma. Pretendía tratarlo con respeto. Ahí tiene que haber salido corriendo esta joven. Yo a la gente le digo, salgan corriendo de las iglesias de falsos profetas. ¿Por qué te digo eso? Porque en algún momento puedes dudar y alguien te puede convencer o el corazón te puede traicionar. Dios le dijo lo mismo a Lot, salgan corriendo de Sodoma y Gomorra. Huyan, no se detengan, ni siquiera miren para atrás. Pero la esposa dice que se detuvo, comenzó a mirar, porque parte de su corazón había quedado en Sodoma y Gomorra. Y allí fue su condenación y murió obviamente, y quedó transformada en una estatua de sal por toda la explosión y los elementos que se fundieron incluso y volaban por el aire. Esta chica dice, yo no procesaba, dijo. No procesaba. Claro, ¿cómo puede procesar una joven que dice, a ver, es mi papá espiritual, es una persona que yo la veo hacer cosas buenas, es una persona que lo veo ser, parece que es su marido ejemplar, pero ahora es un demonio? Entonces, dice que no, viste cuando a la computadora le das mucha información que se pone... Se tilda. Sí, se sí, tilda o no se entiende. reinicia. Claro. ¿Nunca pusiste en el teléfono un programa muy pesado o una aplicación que decís, no la soporta mi teléfono? Claro. Bueno, no podía soportar y dice que no procesaba. Terrible lo que estamos escuchando. Triste. Es que empieza a contradecir todo lo que ella vivió durante años en esa iglesia, las enseñanzas, la forma en que se los trataba, comparado a un abuso, obviamente, que se te viene el mundo abajo, ¿no? Es algo que obviamente que ella dice que no lo podía entender. Claro, es muy difícil de procesar. Al final creo que él cuenta, ella cuenta que él reconoce el error, lo admite frente a, no sé si a la pastora o también a su esposa, y su excusa fue este argumento infantil de decir, bueno, pero soy un ser humano. Soy un ser me humano. Puedo equivocar. Ahora cuando nosotros lo exhortamos hace un año y medio, ¿no podría haber dicho esto cuando todavía nadie había sido dañado? Digo nadie porque no sé, probablemente haya casos ocultos de gente que todavía no habla. Pero pongamos que no haya pasado nada antes. Una persona, cuando nadie cae o viola a una persona o abusa de una persona de la noche a la mañana. Nadie se levanta un día y dice, tendré ganas de abusar a alguien que venga a mi casa. No. Cuando una persona llega a ese punto es porque ya hay un proceso previo de años de jugar con el pecado o de vivir en pecado a escondidas. Hemos visto profesores con pornografía infantil, médicos con pornografía infantil, durante años sacando fotografías. Aquí en Argentina ocurrió, ¿no? Un pediatra sacando fotografías de niñas desnudas, niños desnudos. Ahora, era una persona ejemplar, pero tenía una doble vida. Entonces, estos tienen una doble vida. Y bueno, bien decías vos, Hernán, que como de repente, ¿no? De repente estas personas comienzan a... Parecería que aparece así. Y luego dicen, soy un ser humano. Sí. Soy un ser humano. Pero para llegar a esa degradación moral, no fue de la noche a la mañana, como decís vos, sino fue durante, vaya a saber cuánto tiempo que él estuvo luchando con eso en su mente. Y ahora, si lo exhortamos hace un año, porque él nos contestó, se enojó. Sí, se contestó. Hace un año y medio. ¿Por qué no dijo ahí en ese momento, soy un ser humano y me puedo equivocar? Y quizás estas personas me están dando un buen consejo, porque yo no gano nada. Si vos terminás en la cárcel, Domínguez, o no en la cárcel, yo no gano nada realmente. No festejo que alguien caiga en la cárcel. ¿Por qué festejaría? No festejo que una persona esté enferma o que un matrimonio se divorcie. ¿Por qué festejaría? No le deseo el mal a ninguna persona, porque conozco quién es Dios y sé que por más que yo quiera mentir y decir con mis palabras una cosa, pero en mi mente esté alegrándome, Dios va a saber lo que hay en mi corazón y me va a juzgar. Entonces, desde hace muchos años he aprendido a no mirar la vida de los demás y a nunca gozarme de las tristezas o de las miserias de otros.
Entonces, si esta joven hoy es abusada, las lágrimas son de ella. Ahora, ojalá le hubiésemos salvado el dolor, la tristeza a esta joven. Quizás escuchó el programa, no lo sabemos. O quizás alguien en Piedrabuena no lo replicó como debería haberlo replicado. Sí. También hay una responsabilidad que nos cabe a nosotros. Nosotros hacemos una parte, pero no tenemos todos los contactos del mundo. Por eso le decimos a la audiencia, repliquen los programas. Que nosotros no ganamos nada, ustedes son los que van a ganar. Y el futuro, sus hijos, sus nietos, cuando quieran acercarse a Dios, van a tener un parámetro más fino, más exacto de en qué lugar ir, en qué lugar llevar a sus hijos y confiar. Cosas malas pueden suceder siempre, en cualquier lugar, pero estos son chistes malos. Aquí estás entrando a la boca del lobo con estos falsos profetas. Realmente estás exponiendo tu vida. Hay casos, Hernández, que los falsos profetas le robaron la esposa a los congregantes. Sí. Y también sé de casos de mujeres que le robaron el marido a las congregantes. Creo que hay una característica común de los falsos profetas, que es la impunidad que ellos piensan que tienen, que es eternamente, que piensan que están exentos de justicia. Pero cuando vos le hablas de justicia, entonces se ponen serios. ¿Por qué pensás que alguien un día dijo, todos le tienen miedo a usted? ¿Por qué? Yo le dije, no es que nos tienen miedo. Primero, que saben que lo que estamos hablando es verdad. Y segundo, que saben que si van a la justicia, a lo legal, y quieren hacerse los ofendidos, llévanlas de perder. En primer lugar, porque nosotros tenemos fundamentos sobre lo que hablamos. Yo no me levanto un día y agarro un pastor de Ecuador y le tengo bronca porque tenga 1000 miembros o 100.000 miembros. Por mí que tenga 1 millón de miembros, bienvenido sea. Hablamos de las falsas enseñanzas y de las manipulaciones, de las mentiras, de las estafas, lo que hacía Hernán Acosta, ¿no? Sí. Vos vas a poner una verdulería, pero el pastor va a recibir tus ganancias, pero él no va a levantar ningún cajón de manzana, decía, pero él te va a poner los empleados y vos le vas a dar una parte a él, es decir, como un socio, ¿no? Sin hacer nada, no puso un centavo, pero así estafaban a la gente estos cara dura. Entonces saben que si van a la justicia, en la justicia se están relamiendo para que les caiga un caso de estos, porque les va a saltar la cristianofobia que tienen encima. Claro. Muchos de algunos en la justicia están esperando, porque vos fíjate que con los católicos no investiga nada, hay abusos por todos lados y ni los medios de comunicación, pero están esperando, diga, aquí había un cristiano en una cárcel que se acostó con la amiga, la esposa del amigo, y ahí primera plana, ¿no? Sí. Ahora, vos escuchás cantidad de niños abusados, violaciones, desde el Vaticano entrando a las páginas de gays. No se los replica en medios de comunicación de Latinoamérica. Aparte es algo sistemático los de ellos, ¿no? Porque los fueron moviendo de lugares en lugares como para... Exacto. Y además que es una sola organización. Sí. Aquí son personas sueltas que trabajan por su cuenta y se autodenominan pastores o predicadores. Durante tantas horas que llevamos al aire, tantos programas y tanto confrontar la doctrina, tanto confrontar a estos falsos profetas, pensábamos que, bueno, quizás estos falsos profetas, estas personas que realmente algunos no son ni cristianos, se van a empezar a cuidar un poco más con respecto a estos abusos que suceden dentro de la iglesia. Pensábamos que se iban a cuidar un poco más, pero claramente, como digo antes, ellos piensan que están exentos de todo. Por eso es que no toquen al ungido. Claro. Y ellos piensan que van a ir ante el juez, ante la justicia secular, y le van a decir, yo soy un ungido, no me procesen. Se te van a matar de la risa. ¿Sabes cómo te van a dictar prisión preventiva y no vas a salir más? No vas a salir más realmente. Entonces, por eso es que ellos saben y dicen, no, ahí en el programa, ¿cuántos abogados son? 3, somos como 7, realmente, bueno. Entonces, saben que se van a meter en camisa de 11 varas y saben dónde les aprieta el zapato. Porque a mí no me van a venir a inventar que la Biblia te permite hacer tal o cual cosa. Y te voy a enfrentar con argumentos seculares, de las leyes seculares, y te voy a enfrentar con argumentos de la Biblia, para demostrar la cara dureza y la manipulación y la mala intención y la mala fe que has tenido para manejar a la gente desde años. Porque esto tienen en cuenta los jueces. Sí. Vos demostrás la mala fe de las personas. Una cosa es un error, otra cosa es algo sistemático, una mala fe, una manipulación, una esclavitud, un sometimiento psicológico o sometimiento bajo el terror, ¿no? De una amenaza de que si me mirás mal o pensás mal de mí,
viene un fuego del cielo y te mata. Y realmente en la justicia no te van a perdonar. No te van a perdonar. Esta historia continúa, Hernán. Todavía hay otro caso, otra joven, y aparentemente también fue... Suele suceder con estos casos que cuando comienzan con uno y pueden llegar a ser más. Bueno, en ¿no? este caso aparentemente hay otra joven que estamos tratando de localizar incluso. Y bueno, ¿cuántos otros más van a seguir? Porque hay otras mujeres que están calladas. Claro. Y hombres callados. Hemos tenido un tal, a un apóstol, y no un profeta, no recuerdo el nombre exacto de este profeta, que estaba con Ledesma. Y fue acusado por 3 jóvenes de abuso sexual. Es decir, era homosexual este varón. Por 3 jovencitos, estuvo con Ronnie Oliveira, estuvo con Gamarra, estuvo con Zapata, con todos estos, porque todos estos son un club, no el clan, el clan de los falsos profetas. Diony Báez también, bueno, Diony Báez está condenado, Hernán. Diony Báez está condenado. En la justicia norteamericana. Creo que 3 años de suspenso, 3 ¿no? años en suspenso tiene Diony Báez por abuso sexual de una joven de 14 o 15 años, creo que era, ¿no? Entonces esto es como modus operandi de ellos. Les dejo como tarea para que lean Segunda de Pedro 2. Léanlo todo, realmente van a aprender muchísimo. No requiere grandes explicaciones, Segunda de Pedro 2. Simplemente lo pueden poner o googlear, si no tienen Biblia, les va a aparecer el texto y les va a ayudar a reflexionar y a tomar una determinación hoy, no mañana, porque mañana quizás sea demasiado tarde. Recuerden lo que le pasó a Faraón cuando dijo, te voy a dejar ir, pero hoy no, mañana. Y así le decía, al otro día venía, le decía, hoy no, mañana. Y entre que hoy llegaba mañana y que de mañana llegaba pasado mañana, las maldiciones y las plagas devastaron todo lo que tenían en Egipto hasta la vida de sus propios primogénitos. Nos vamos de la estación.